visita sorpresa a la ciudad de Caracas, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero se refirió este lunes a la liberación de 2 personas procesadas por la justicia estadounidense a cambio de 7 ejecutivos presos en territorio venezolano. Extraordinariamente positivo que Estados Unidos esté por la vía del diálogo. Ojalá esa vía del diálogo sea más intensa, abarque otros. Ojalá se sume todas las regiones del mundo, empezando por la Unión Europea. Que durante tiempo, muchos países optaron por intentar que aquí hubiera un antes y un después, un fin abrupto. No entro a valorar las razones morales, no. Pero eso ha fracasado. Entonces, bueno, pues yo que en algún momento estuve en la más absoluta soledad defendiendo el diálogo, como es conocido, y que lleva muchas críticas, ahora lo que siento es satisfacción porque, bueno, la gran mayoría confía en el diálogo. Solo el diálogo nos podrá llevar a una Venezuela como la que todos queremos. Zapatero también habló sobre la visita de una delegación del Ejército de Liberación Nacional a Venezuela para que el país sirva como mediador en los procesos de paz que se llevan a cabo en territorio colombiano. Me felicito del proceso de paz que el presidente Petro ha puesto en marcha para terminar con el último grupo guerrillero de Latinoamérica, de los 17. No nos olvidemos que desde mediados de los años 50 existieron en Latinoamérica, en una época muy determinada. Y queda solo el ELN. Y por supuesto, yo creo que acertadamente se sabe que Venezuela puede ser y debe ser un país muy importante para que el ELN renuncie definitivamente a la violencia y proclamemos este continente libre de violencia política, Y añadiré, hay pocas regiones que lleven mucho tiempo, libres de la violencia política. Asimismo, se refirió a las próximas elecciones presidenciales de 2024 y el proceso de negociación entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, y aseveró que el diálogo es la única salida a los problemas del país y la crisis política que atraviesa. Importante destacar que las declaraciones del expresidente español se produjeron durante la presentación de una serie de foros para el desarrollo realizados por la Fundación Casa Uslar Pietri. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Según las autoridades de la administración de Nicolás Maduro, más de 8 millones de estudiantes regresaron a las aulas de clases este lunes. Por eso en BPI TV salimos a consultar con los padres caraqueños qué esperan en este nuevo año escolar y cómo costean pasajes, meriendas y otros gastos que implican el inicio de clases. Bueno, esperemos que las clases empiecen formalmente, pues, que no descontrole el horario, porque por lo menos el año escolar 2020-2022, no tuvieron casi clases. Y no aprendieron casi, por lo menos ahorita esperemos que ellos por lo menos se desenvuelvan más. Para mí es difícil porque soy padre y madre a la vez. Es difícil, ando en eso ahorita comprando y de verdad no encuentro los zapatos para ella ni para él en estos momentos, pero es difícil. Luego de casi 2 años de educación a distancia por la pandemia del COVID-19 y el anuncio de las autoridades a mediados de 2022 señalando que las clases se desarrollarían bajo el esquema 7+7, el cual establecía 7 días de actividades y luego 7 días de cuarentena, los padres y representantes esperan que los niños puedan adaptarse positivamente a la presencialidad dentro de los salones de clases. Bueno, es un poco difícil, la verdad. El tema de adaptación ya fue difícil. El integrarse ya del año pasado, este año, bueno, esperamos que los niños se nivelen porque ha costado un poco el tema a distancia y luego nuevamente presencial, pero creo que sí se puede lograr. Bueno, todo está elevado, amiga. Ni que se diga, todo está elevado, súper elevado. Presupuestarse y planificar, mucha planificación. Un caraqueño necesita cerca de $1,25 diarios para trasladar a un solo estudiante hasta un plantel educativo, en el caso que deba abordar un transporte público, lo que equivale a invertir $25 mensuales en pasajes urbanos. Bueno, espero que les vaya lo mejor
posible y que bueno, que pongan interés para que logren sus metas. Eso sí es verdad que está costoso, bastante costoso, porque donde nosotros vivimos pagamos 5 bolívares por cada pasaje, tenemos que agarrar 2 carros, entonces es bastante complicado, pero bueno, se hace el sacrificio para que los muchachos echen adelante. Algunos padres apuestan a la planificación económica de toda la familia para poder sobrevivir ante los bajos salarios y el alto costo de los útiles escolares, uniformes, pasajes y alimentos. Adelantado en las cosas, adelantado, o sea, ir recogiendo el dinero para los uniformes, para los cuadernos, eso, y claro, imagínate, ahorita todo está caro, todo está inmensamente caro. Los padres y representantes aseguraron que invirtieron entre 85 y 250 dólares para que sus niños, niñas y adolescentes pudieran retornar a clases este 3 de octubre. Sin embargo, algunos aseguraron que sus salarios no sobrepasan los 15 dólares mensuales, por lo que acudieron a familiares y préstamos para poder comprar lo necesario. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Hablamos de aspectos concretos que tienen que ver con reprimir y atacar allí donde se desarrolla el verdadero capital del narcotráfico. El narcotráfico lo podríamos dividir en dos en Colombia. El proletariado del narcotráfico, donde gentes de escasos de recursos en zonas excluidas son puestas, unos de manera armada, otros a veces con sus cultivos, al servicio del narcotráfico. Allí se desarrolla buena parte de la violencia, allí se producen la mayor parte de las víctimas de la violencia en Colombia, los desplazamientos, etcétera. Y el capital del narcotráfico, los verdaderos dueños del narcotráfico, cuya función es hacer dinero simplemente, que no visten de camuflado, que quizás no portan un fusil, que quizás han estado en estos salones del Palacio de Nariño, como han estado en el conjunto del poder político de Colombia y quizás hoy en otros poderes políticos fuera de Colombia. El Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela calificó a septiembre como un mes lluvioso. Esto tras reportarse 18 días de precipitaciones, a comparación de los promedios de años anteriores que databan de 13.3 días. Es importante señalar que desde el organismo destacan que los problemas de inundaciones, al menos en la ciudad de Caracas, no obedecen a la cantidad de lluvia caída en la capital, sino más bien a problemas de infraestructura. El ingeniero hidrometeorologista Valdemar Andrade afirmó que durante septiembre cayeron 157.9 milímetros de agua, o el equivalente a 157.9 litros por metro cuadrado. ¿Qué ha pasado en este año? La lluvia en la UCB o en Caracas se ha comportado más o menos estable, o lo esperado, que es el promedio, salvo en abril, que llovió excesivamente, y en los meses de agosto y septiembre, que fueron lluvias muy extremas. El mes de agosto se cataloga como lluvioso extremo y el mes de septiembre como lluvioso. Han habido más inundaciones quizás, o algunas inundaciones en algunos sitios específicos. Esos problemas de inundaciones son ya un problema de infraestructura que no está adecuada a esas lluvias, o que han habido colapsos de esas drenajes y origina esas inundaciones, o ha habido problemas de limpieza. Es un problema de infraestructura más que de lluvia. Claro, ha llovido bastante, pero no para que las infraestructuras colapsen. Para el mes de octubre, Andrade asegura que desde el Departamento de Hidrometeorología esperan que se presente el día más lluvioso del año, e indicó que en este 2022 van acumulados 111 días de precipitaciones, muy superior al promedio histórico acumulado, que es de 87.9 días. En octubre, desde el punto de vista climatológico y estadístico, se espera el mayor cantidad de lluvia del mes en el año. Se espera
la mayor cantidad de lluvia diaria del año y se espera la mayor cantidad de tormentas eléctricas también del año. Desde la UCB aseveran además que el fenómeno meteorológico conocido como La Niña y la zona de convergencia intertropical serían los principales responsables de la lluvia en Venezuela. Desde este departamento hicieron un llamado a la población a estar alertas ante la sedimentación de los suelos y los riesgos de deslizamientos en las comunidades. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Según la encuesta nacional de la juventud realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, 42% de la población juvenil no se encuentra inscrita en el registro electoral. Por eso hoy salimos a consultar con los jóvenes caraqueños si realmente se sienten desconectados de la política nacional. No. ¿Por qué? No he hecho esa diligencia todavía. Me siento desconectada completamente. Por eso no he tenido como que quien dice el ir y escribirme. No. ¿Por qué? De verdad que no le tengo interés ni tampoco le he parado mucha bola desde que salí del liceo, pues. Actualmente no tengo el interés, pero sí me gustaría participar en las elecciones. Según el dirigente juvenil del partido Acción Democrática, Orángel Arquia, cerca de 2 millones de jóvenes venezolanos no se encuentran inscritos en el registro electoral. Hoy un joven que viva en los valles del Tuy, en Barlovento, no puede dirigirse hasta Los Teques para hacer su cambio de residencia. Son casi 2 millones de jóvenes venezolanos que ya tienen 18 años y que no son parte del registro electoral permanente. Si a eso le sumamos el 1,5 millones de personas que aproximadamente le han cambiado su residencia, y si tomamos en cuenta que en un venidero proceso electoral presidencial en el 2024, estamos hablando de que aproximadamente son casi 10 millones de votos los que se pueden perder, también tomando en cuenta la proyección poblacional para el 2024. Algunos jóvenes consultados señalaron que no esperan cambios políticos a través del voto ciudadano para las próximas elecciones de 2024. No. ¿Por qué? Porque no creo en esas leyes, en eso. Claro, porque creo que no dan, o sea, que no se está ejerciendo completamente el voto de nosotros los ciudadanos. Sí, estoy bastante desconectado de todo eso. ¿Por qué? No sé, siento que no le doy mucha importancia realmente, porque siento que va a pasar lo que tenga que pasar y ya pues. Por su parte, Arquia considera que la desconexión de los jóvenes con la política se debe a la situación económica del país y otros factores. Parte del 23 años donde la juventud, ¿qué otro sector más golpeado que el de la juventud? La juventud ha sido perseguida, exiliada, se le han cercenado los derechos. Hoy un joven que quiera estudiar en este país necesita o tener para poder trasladarse a una universidad pública donde no sabe cuándo va a culminar su estudio, o necesita tener una cantidad exuberante de dinero para poder estudiar en una universidad privada. Por supuesto que hay una desesperanza, pero esta generación también entendió otra cosa, y es que somos nosotros mismos los responsables de sacar al país adelante. Lo comentaba hace un rato. Esta generación además encontró la manera de poder organizarnos y entendiendo que trabajando juntos podemos sacar a Venezuela. Diversos partidos políticos de oposición han llamado durante los últimos meses a la renovación total y elecciones de sus autoridades juveniles. Esto con el objetivo de lograr la mayor participación de la población más joven en las próximas elecciones presidenciales de 2024. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Miles de migrantes de Venezuela, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Haití y otros países de Centroamérica mantienen saturada la estación migratoria Siglo XXI en la frontera sur de México con Guatemala. Esta estación, considerada por los migrantes como la cárcel migratoria más grande de México, tiene una capacidad para 960 personas, pero los extranjeros denuncian que hay cerca de 2.000 migrantes que permanecen encerrados. El centro en el municipio de Tapachula está rodeado por una enorme barda con alambre de púas para evitar que los migrantes escapen. Catherine Martínez, coordinadora de la organización no gubernamental Prepara Familia, denunció nuevamente la paralización del programa de trasplantes en Venezuela, la cual ya suma 5 años sin respuesta de las autoridades y pone en riesgo cada vez más a los niños y niñas venezolanos con enfermedades crónicas. Nosotros seguimos exigiendo en todos los escenarios que realmente el Estado cumpla con garantizar el derecho a la vida, el derecho a la salud de los niños, de las niñas, de los adolescentes y también de los adultos que en este momento tienen suspendido
un programa tan importante como es el SPOT, el programa de procura de órganos, para toda la población venezolana. Esto no es algo del Hospital JM de Los Ríos, es algo que tiene un impacto en todo el país, no solamente tampoco las unidades de diálisis, sino estamos hablando que es un espectro muy amplio, porque pueden ser cualquier tipo de trasplantes, los de hígado, trasplantes de córnea. Martínez indicó que a pesar de que se han estado realizando trasplantes de donante vivo a paciente, el programa de procura de órganos continúa detenido en el país. Además, alertó la difícil situación que existe con los tratamientos inmunosupresores en Venezuela. Hace poco comenzaron a hacer algunos trasplantes de vivo a vivo, pero ese trasplante nunca estuvo suspendido. El único programa que realmente nosotros estamos exigiendo que se reactive es el programa SPOT de cadáver a vivo. Ahora, con respecto a estos trasplantes que se han estado realizando muy pocos, nosotros estamos exigiendo además que se garantice el protocolo completo de inmunosupresores, porque no se puede realizar un trasplante sin una garantía de que de por vida esa persona o ese niño o ese adolescente va a tener el soporte del Estado con respecto a los inmunosupresores. Los inmunosupresores no se compran en una farmacia ni se compran en un supermercado. Desde Prepara Familia piden al Estado venezolano brindar respuestas a esta situación que afecta a cientos de familias venezolanas. Desde el año 2017, 73 niños han fallecido en el servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos, muchos de ellos a la espera de un trasplante de riñón. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Aunque este proyecto de acto legislativo que establecía cambios en la registraduría no tuvo el respaldo de la mayoría de los senadores, queda otro relacionado con modificaciones en los partidos políticos, pero no establece cambios en las instituciones. Lo que estamos viendo es que hay una decisión de que nada cambie. Una decisión por parte del Consejo de Estado, una decisión por parte de la Registraduría, por algunos miembros del Consejo Nacional Electoral, es decir, mantener las cosas como si estuviéramos en el mundo ideal en términos de garantías electorales. Precisamente lo que tenemos que aprovechar en este momento, después de lo que pasó en las elecciones a Congreso de la República, es la posibilidad de fortalecer las autoridades electorales. Seguir caminando sobre el mismo escenario nos puede llevar posteriormente a una crisis electoral de resultados y de credibilidad de los mismos. Así, la MOE lamentó que la iniciativa que apoyó de crear una corte electoral fracasara una vez más. Creen que se deben cambiar los mecanismos de elección de los magistrados del CNE porque debe haber una idoneidad probada. El mecanismo de elección queda para el presidente o presidente del Consejo Electoral colombiano, que es la nueva entidad, en cabeza de las 3 altas cortes. Y de los otros consejeros, que ya no serían magistrados, sino consejeros del Consejo Electoral colombiano, los otros 6 consejeros, estaría a partir de un concurso público de revisión de cumplimiento de requisitos en el Congreso de la República. El magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, celebró que no prosperara esta iniciativa porque asegura que no estaba claro cómo y quiénes asumirían las responsabilidades de la registraduría. Uno no sabía qué era lo que se pretendía, si acabar con la Registraduría Nacional del Estado Civil, si crear una corte electoral, que después posteriormente se cambió una vez se escuchó al Consejo de Estado, si lo que quería era crearse un Consejo Nacional Electoral para que el Congreso no interviniera en la elección de los magistrados. No se sabía realmente cuál era el propósito. Algunas ideas que pudieran rescatarse de ese proyecto que seguramente más adelante se podrán debatir, por ejemplo, como cambiar el mecanismo mediante el cual se seleccionan los magistrados siempre y cuando sea a partir de una lista de concursos. Eso podría ser bienvenido hacia adelante. Durante la sesión de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República, la voz más vehemente contra este proyecto de acto legislativo fue la del registrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán, quien asistió en representación del registrador nacional, Alexander Vega, quien cuestionó a los partidos que impulsan modificaciones en la registraduría y negó las acusaciones de fraude electoral. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Luego de una reunión en Viena, la Alianza de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aprobó la reducción de la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios desde el mes de diciembre.
lo que se cataloga como el mayor recorte de la oferta petrolera desde mayo del 2020. El anuncio lo realizó el viceministro de Petróleo de Irán, Amir Hossein Samaniniah, al término de una conferencia ministerial de esta organización y sus 10 naciones productoras aliadas, entre ellas Rusia y México. El mercado descontaba al menos 1 millón de barriles al día de la cuota de producción, lo que representa alrededor del 1% del mercado petrolero global, por lo que este anuncio dobla la previsión inicial con el objetivo de retomar el control de precios de este hidrocarburo. La decisión se produce después de que los Estados miembros de la Unión Europea hayan llegado a un acuerdo para aprobar la nueva ronda de sanciones contra Rusia, que incluirá un tope al precio del petróleo ruso, posibilidad que llevan meses estudiando. Árboles caídos, deslizamientos de terreno, fallas eléctricas e inundaciones fueron las principales afectaciones de las precipitaciones de las últimas horas en Caracas. Esto como consecuencia del paso de la onda tropical número 41 en el país. Muestra de ello lo que ocurre aquí en este sector Los Mangos de La Vega, donde un alud de tierra ya afecta a aproximadamente 5 familias que tuvieron que ser desalojadas. Veamos a continuación cuáles fueron las otras afectaciones. En la calle Caciquiare del municipio Baruta, el socavamiento de una vivienda produjo el deslizamiento del terreno y colapsó un muro de contención, afectando al menos a 4 apartamentos de las residencias Ala y provocando el desalojo de 12 familias, sin lesionados. A las 8 de la mañana, cuando nos disponíamos a salir, vino el talud y bueno, son las consecuencias. Tapió la conserjería, parte del edificio, una cantidad de carros que tenemos en el estacionamiento no pueden salir y bueno, aquí estamos. Ya fue el estruendo completo cuando se vino el muro, como pueden ver allí, entonces, bueno, gracias a Dios no hay pérdidas humanas que lamentar, pero bueno, creo que la lluvia afecta a todo el mundo y bueno, lo importante es salir adelante. Pues. El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, recomendó a la población permanecer en sus hogares frente a la situación de contingencia, al menos durante las próximas 48 horas. Hasta el momento, debido a el municipio está en total normalidad, salvo esta situación que tenemos aquí puntual, no hay suspensión de clases ni suspensión de actividades comerciales, simplemente un llamado a los ciudadanos, evitar lo que es el tránsito, salvo esas cosas que son necesarias, estrictamente necesarios. Eso por prevención. Recuérdense que pueden haber ramas en producto de las lluvias, algunas ramas en la vialidad, hay huecos producto de las lluvias que han sido tan intensas en los últimos días y se tapan. Entonces, si la persona no tiene por qué salir, evitar. Es una situación atípica, una depresión tropical importante, por la cual vamos a esperar intensas lluvias tanto hoy como el día de mañana viernes, y todos nuestros equipos están desplegados. Más temprano, un árbol caído en la avenida Libertadora, a la altura de la avenida principal de El Bosque, ocasionó el colapso vehicular y detuvo el tránsito sentido oeste-este durante varios minutos. En la calle Monsensol de El Marqués, también un deslizamiento en el terreno obstruyó parcialmente la vía, mientras que en la Cota Mil fueron reportados al menos 3 árboles caídos. En el mercado municipal de Chacao, las fuertes lluvias provocaron el hundimiento del terreno perteneciente a un estacionamiento aledaño, mientras que en el sector La Línea de Petare, el río Guaire llegó a máximos niveles sin que se presentaran desbordamientos. También se reportaron fluctuaciones eléctricas y cortes de energía en distintos puntos de la ciudad capital. Es importante señalar que miembros de Protección Civil y funcionarios de los bomberos de Caracas se mantienen en alerta por las precipitaciones que se espera duren durante las próximas 48 horas. Pero veamos a continuación también cuáles fueron las afectaciones en otros estados del país. Durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, diversos países pidieron solución a la crisis humanitaria en Venezuela y protección a los migrantes de ese país. Y entre tanto, en Venezuela, el régimen de Maduro ha negado repetidamente el derecho de los venezolanos a escoger a sus propios líderes y han causado la catástrofe humanitaria por la cual hay millones de migrantes y los vecinos han mostrado una gran generosidad. Todos los Estados miembros de la OEA deben
unirse para apoyar una solución negociada que lleven a elecciones libres en Venezuela en el año 2024. En ese sentido, Ecuador señaló el trabajo en favor de los migrantes venezolanos y pidió apoyo para el bloque opositor. Los migrantes, especialmente aquellos que han salido de Venezuela por la grave situación interna y han llegado a nuestros países a rehacer sus vidas. Para ellos, iniciamos un proceso de regularización que ya tiene más de 110,000 registrados en el primer mes. Esto me lleva a decir que la situación política de Venezuela requiere una solución definitiva en la que prime la democracia, la libertad y la protección de los derechos humanos, especialmente de los opositores. Ecuador sigue con atención y apoya las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en los derechos humanos en Venezuela. El estado de crisis sigue persistiendo. El régimen de Maduro sigue violando los derechos de las personas, reduce al silencio a los disidentes y lucha contra los representantes que no comparten sus mismas ideas políticas. Y hay una única manera de llegar a una solución. Tenemos que apoyar los esfuerzos que buscan restaurar la democracia en Venezuela. Mientras tanto, Perú destacó la necesidad de crear una agenda migratoria común para atender el flujo de desplazados en la región. Hoy, la realidad de los flujos migratorios nos presenta interesantes retos y debemos continuar observando nuestros principios y manteniendo el eje de atención en el migrante como sujeto de derechos a fin de atender tales retos satisfactoriamente. En atención a ello es que nos encontramos aquí para dialogar y elaborar respuestas conjuntas y articuladas con los diversos protagonistas de la migración, porque nuestra meta es construir una agenda migratoria común para las Américas acorde con estos tiempos. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció la donación de otros $240 millones para ayuda humanitaria a los países del continente que acogen y asisten a migrantes, también para que refuercen sus fronteras. El barómetro de la xenofobia reportó un incremento en los mensajes estigmatizantes en las redes sociales contra la población migrante en Colombia. Según esta plataforma, 2 temas principales fueron los que desencadenaron la mayoría de los contenidos discriminatorios en las redes sociales. En el barómetro de xenofobia identificamos que durante la semana de la apertura incrementaron estas publicaciones de rechazo en un 170%. ¿Por qué aumentaron? Principalmente por la idea de que la apertura de la frontera iba a traer nuevos flujos migratorios y, por otro lado, la idea de que con la frontera abierta, los venezolanos ahora deberían devolverse. La realización de la marcha contra el gobierno de Gustavo Petro también fue detonante de que se aumentaran las conversaciones con estigmatizaciones en las redes sociales. Algunos venezolanos que participaron en las protestas fueron acusados de ser un instrumento político de grupos en Colombia o de que eran financiados para potenciar ciertas ideas políticas en el país. Ante esto surge una reflexión de, con la integración, cuál es el rol en la participación política de los venezolanos y cómo garantizamos que estas coyunturas no estén asociadas con incrementos en el discurso de odio hacia los migrantes. De acuerdo a esta plataforma barómetro de la xenofobia, la conversación sobre migración aumentó un 258% la semana pasada, motivado a la apertura de la frontera y las marchas contra el gobierno colombiano. De la totalidad, hubo un incremento de 510% de mensajes de integración, más de lo acostumbrado, pero también hubo un aumento de 169% de mensajes xenófobos. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Abogados y defensores de derechos humanos reaccionaron ante la renovación del mandato de la misión de determinación de hechos de la Organización de Naciones Unidas sobre Venezuela. La votación del día de hoy, que quisiera destacar, fue de 19 votos a favor y apenas 5 votos en contra, pone de manifiesto cómo en lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad existe un consenso internacional de no apoyar a Venezuela en este tema. Y reafirma además la posición del fiscal en el sentido de que no hay ninguna mejora en el sistema de justicia, de que en Venezuela lo que existe es impunidad y que los responsables de estos crímenes y sobre todo las cadenas de mando no son investigadas.
El coordinador de la organización no gubernamental Provea, Rafael Uzcategui, aplaudió la votación y recordó la necesidad de una reforma del sistema de administración de justicia venezolano. Esta ausencia de instituciones que tenemos hoy en Venezuela nos ratifica la importancia de tener este monitoreo cercano en materia de derechos humanos y además pone sobre la mesa de nuevo la necesaria reforma del sistema de administración de justicia que dé respuesta a los reclamos de todos los venezolanos. Esta aprobación de esta resolución significa una importante victoria, especialmente para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por su parte, el abogado Joel García señaló que los informes de la misión de la Organización de Naciones Unidas permitirán un avance en la investigación que lleva a la Corte Penal Internacional sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Para nosotros los activistas de derechos humanos, para las organizaciones no gubernamentales, también es un mensaje de que sí vale la pena trabajar por ello, que sí vale la pena seguir defendiendo a estas personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esperemos entonces que la misión siga documentando estas atrocidades y que estos informes les sirvan de insumo a la investigación que la Corte Penal Internacional a través de su Fiscalía va a realizar y se llegue a determinar los partícipes, los responsables de todas estas violaciones a los derechos humanos. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, celebró también la renovación y lo consideró como un respaldo a las presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. El informe de 122 páginas detalla que los cuerpos policiales venezolanos presuntamente han utilizado violencia sexual y de género contra los detenidos por causas políticas en el país, siendo este uno de los principales factores para la renovación de este mandato. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela contabilizó más de 7.000 casos nuevos de cáncer de mama en el país durante el 2022. La incidencia de cáncer de mama en el país no escapa de la realidad mundial. Es el cáncer número 1 que afecta a la población femenina y en Venezuela, según los estudios que se hizo entre la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, se ha determinado que aproximadamente para este año estamos hablando de aproximadamente 7.500 casos nuevos de cáncer de mama, con una mortalidad que supera los 3.400, 3.300 casos. Eso significa que tenemos una mortalidad bastante cercana al 50%. Eso sí nos separa un poquito de la parte mundial. La organización no gubernamental presentó a más de 70 mujeres que han sido atendidas a través del programa de ayuda integral al paciente oncológico en alianza con el Centro Médico Santa Paula. Yo fui diagnosticada de cáncer de mama ductal en el mes de enero. Para mí fue una noticia bastante desagradable, ya que soy una persona bastante espiritual. Me dirigí a la Sociedad Anticancerosa y fue una bendición para mí, ya que desde el momento que entré fue bastante receptivo el personal, tanto de seguridad como la persona que me dijo el programa AIPO, que es un programa totalmente gratuito, es un programa con unos profesionales excepcionales. Ya salí de este proceso arduo que es bastante fuerte para cualquier persona y lo que les invito es a que tengan mucha fe, mucha fortaleza. Por último, el doctor Soteldo aseguró que menos de 50% de los equipos de radioterapia de los centros de salud pública se encuentran en funcionamiento actualmente en el país. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Neoyorquinos, estamos en una situación de crisis. La ciudad de Nueva York ahora tiene más de 61.000 personas en nuestro sistema de albergues. Eso incluye a miles de neoyorquinos sin hogar y miles de solicitantes de asilos que han sido transportados en autobuses en los últimos meses desde otras partes del país. Casi 20.000 son niños y 1 de cada 5 de ellos es solicitante de asilo.
Y cada día, el número total aumenta. Cada día estamos estableciendo un nuevo récord. Esta es una crisis humanitaria que comenzó con violencia e inestabilidad en América del Sur y está siendo acelerada por la dinámica política estadounidense. Miles de solicitantes de asilo han sido transportados en autobús a la ciudad de Nueva York y simplemente los han dejado, sin previo aviso, coordinación o atención. Y cada día llegan más.